sea que aviso. Bueno, eso recording in progress. Entendido. Bueno, entonces ahora empezamos. Yo voy a presentar al ponente. Y vamos a dar comienzo. Un minuto. A la quinta, estaba viendo eso, la quinta conferencia ya del año, ¿no? De la CFU. Bueno, tuvimos una que no hubo, pero bueno, es la quinta en definitiva. Conferencia de los miércoles de la CFU. Bien, bueno, en este caso, bueno, antes de presentar al invitado y al ponente para la conferencia de hoy, recordarles también, y eso está en la página web, que sigue abierto el llamado para la revista de Elencos, en homenaje a Don Ferreira, 2 números que van a ver este año, y bueno, este primer llamados para este primer número cierra el 31 de agosto, o sea que en breve. Bueno, eso como hay que pasar el aviso para la revista. Y bueno, y ahora estamos con la quinta conferencia de los miércoles de la CFU, que va a ser dictada por el magíster en filosofía Washington Morales, aquí presente, y se titula La racionalidad de los juicios estéticos sobre la literatura. Bueno, Washington Morales es licenciado, magíster y doctorando en filosofía, es decir, en este momento está escribiendo su tesis de doctorado, de filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. También tiene estudios de neurociencias en el Instituto de Investigaciones de Clemente Estables, y actualmente es docente de la Facultad de Psicología, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Las líneas de investigación de Washington son la estética del diseño, la estética de la música y la literatura. Líneas cuyo progreso y resultados ha venido presentando en congresos y revistas regionales e internacionales. Tiene varias publicaciones, tanto en español, en inglés, en portugués, en revistas arbitradas e indexadas sobre la temática de, obviamente, la estética de la música, la literatura, la estética del diseño, y bueno, viene por esas líneas de investigación, y bueno, en esta ocasión, como decía, nos va a brindar digamos, una amena charla que tiene que ver también, por lo que hemos comentado con Washington, en parte con su, bueno, eso también lo irá comentando, con su tesis doctoral, con su línea de investigación, y en este caso es la racionalidad, como decía, de los juicios estéticos sobre la literatura. Bueno, yo los dejo con Washington. Washington, si necesitas que te haga cojos o algo para proyectar algo, me decís, si no, directamente. Sí, te acepto, sí, Pablo, porque seguramente 2, 3 Perfecto, fragmentos considere como perfecto. para que podamos abrir, digamos, Sí, la cuña, un par perfecto. de tramos del tema, digamos. Bien. Así que, Alejandro, ¿podés hacer otro cojón? Sí. Sí, sí. Hacé también anfitrión a Washington. Perfecto. Bueno, y mientras Alejandro te hace también anfitrión, bueno, tenés el tiempo que desees dentro de ese dale, marco que nos hemos puesto, dale, y genial. adelante. Bueno, muy bien. Por de pronto, Pablo, de vuelta, agradecerte, ya lo hice varias veces en estas semanas en las que nos hemos encontrado. Quiero agradecer también a Alejandro, que está por acá, y a Nacho Vilaró, que por ahí, no sé si, no creo que no está, pero de todos modos, con ambos, además de Pablo, intercambiamos algunos mails. Eh, bueno, por lo pronto, vos, Alejandro, fuiste enviando los avisos, que luego fui reenviando, así que nada, yo quiero en principio ir agradeciendo, digamos, una oportunidad que en verdad, por lo menos curioso que sea, digamos, he tenido como oportunidad, digamos, de presentar algunas cosas sobre las que he venido trabajando, digamos, en lugares un poquito más remotos, y no había, digamos, o no ha habido, por lo pronto hasta esta vez, luego de aquella charla que tuvimos a comienzos de año, Pablo, para hacer una presentación acá mismo entre, bueno, entre colegas, interesados, en fin. Así que gracias por eso. Y por supuesto, bueno, a quienes
tuvieron la buena, quizás mala, no sé, idea de arrimarse hoy para poder conversar sobre alguna de estas cosas. También agradezco especialmente. Bueno, ya Alejandro, que vos me habilitaste, digamos, el coanfitrión, por ahí en unos 2 segundos ya comparto pantalla, porque va a venir bien que, digamos, todo lo que vaya presentando oralmente de repente tenga como a veces un soporte como si fuese un pizarrón o alguna pequeña intervención esquemática, digamos, que acompañe, bueno, lo que por ahí en la oralidad queda un poco más volátil, más perdido, digamos. Bueno, en principio, digamos, ese título puede parecer relativamente enigmático, pero entiendo yo que la primera intuición que a uno se le puede ocurrir es, bueno, intercambiamos razones acerca de nuestras preferencias estéticas y particularmente, bueno, acerca de algunos juicios estéticos que podamos tener acerca de literatura, y por lo menos particularmente lo que he venido trabajando un poco más no es así literatura en términos tan generales, sino que en todo caso he tenido como referencia algunos autores que más bien han escrito, han escrito narrativa de ficción en realidad. Entonces, ahí se irá, digamos, acotando un poco, y particularmente, por lo menos como vos decías, Pablo, parte del trabajo que viene en su parte más todavía in progress, digamos, y algunos mínimos resultados están parados, digamos, en algunas de esas publicaciones, algunas de esas recientes, en las que me he deshecho un rato, digamos, del viejo Teodoro, y otras en las que el viejo Teodoro todavía sigue presente, como por ejemplo la tesis de doctorado que estoy intentando cerrar en estas semanas. De manera que es un poquito por ahí donde estarán, digamos, los materiales de mi escritura desde los que vienen a aparecer esta intervención oral. Bueno, por supuesto, esa intuición que decía, ¿no? Intercambiemos razones estéticas acerca de nuestras preferencias sobre tales y cuales obras narrativas de ficción. Bien, fenómeno. No es desde cualquier lugar, en principio, como es esperable, que entre allí, sino que entro justamente en un stock de autores que ahora mismo paso a referenciarles para compartir con ustedes, digamos, por decirlo así, muy vagamente, marcos de referencia sobre los que he venido pensando en estos últimos, no sé, 5 años más o menos. Creo que en esa especie de semblanza, digamos, que fuimos construyendo entre ustedes, digamos, colegas de la SFU, y ahí se paró. ¿Todo bien, Washington? ¿Que se te trancó la compu o algo? La música contemporánea. ¿Están por ahí? ¿Están por ahí todavía? Estamos. ¿Me llegan a escuchar? Sí, escuchamos. Ok. Acá parece que está parado, ¿no? No sé si Sí, la esa imagen. imagen creo que es mismo, está estática. Por ahí lo que puedo Ah, hacer es ver si reacciona algunas de mis aplicaciones acá desde mi Zoom, digamos, para ver si puedo intentar, digamos, recular un poco con lo de compartir pantalla, en todo caso intentarlo otra vez, o bueno, vemos. Opa, bueno, ahora sí hay movimiento, bien, creo yo. ahí Intento sí. de vuelta, quizás no sé, viste, lo agarré de sopetón y no estaba preparado. Bueno, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vamos a ver si esta vez sale. Vamos a ver si esta vez sale. Ok. ¿Llegan a ver algo ahí? Se ve Sí, perfecto. se Sí, ve. ok, está, porque tuve una confusión Mm. con lo que me estaba devolviendo mi propia pantalla acá. Bueno, ok, listo, sí. Creo que ahora sí estamos.
Bueno, disculpen ese impasse. Vamos de vuelta. Decía, bueno, las entradas son determinado problema. En realidad mi interés va a ser que, en la medida en que no son asuntos sobre los que, por lo menos desde esta bibliografía, estemos demasiado habituados a trabajar acá en la vuelta, me parecía interesante que en realidad un buen grueso de la presentación sí tuviera, porque ese es el punto, digamos, en el foco, esta cuestión sobre razones estéticas y particularmente sobre artefactos literarios, me parece interesante en realidad que podamos sentar como unas bases mínimas, porque seguramente quienes tengan interés más adelante en seguir conversando estas cosas, podremos avanzar, digamos, a barajar algunas respuestas acerca del problema general que pretendo presentar. Mi foco en realidad es poder presentar esta bibliografía de forma tal que pueda entenderse más o menos una de las formulaciones posibles que este problema sobre las razones estéticas puede tener. Ese es mi interés. Estar el foco en el problema para eventualmente en otros encuentros, en otros espacios, poder seguir entonces avanzando en pensar algunas respuestas a este problema. Van a irse avanzando, no es que no, pero hay un foco que va a estar, digamos, entre sí, algo de especulación filosófica, algo de denuncia filosófica acerca de algunas ideas que voy a presentar, y también parte, digamos, del modo en que a veces suelo trabajar, un cierto cuidado a una elaboración, digamos, cuasi filológica, digamos, de los contenidos que van a ir apareciendo. Bueno, esas entradas a este asunto acerca de las razones estéticas sobre artefactos literarios, digamos. Una de ellas, y es la principal si uno piensa por lo menos en alguno de los materiales que he venido preparando, esencialmente mi tesis de doctorado, lo que ahí aparece en alemán como notas o anotaciones, distintas palabras pueden colocarse allí, sobre Kafka. Vamos a decirlo de otro modo, como la escritura de Adorno ha tendido a venderse a sí misma y sus acólitos también, digamos, como una lectura, como una escritura, digamos, asistemática, una lectura propiamente ensayística. Adorno lo que propone ahí es algo así como unos apuntes sobre sus lecturas de Kafka y lecturas que él fue haciendo a lo largo de por lo menos un intervalo, entiendo yo, de como 20 años, hasta 1953, que es el año de publicación de esas notas, sobre un montón de críticos literarios que se dedicaron también a estudiar a Kafka. Bien. La siguiente es más bien una mención honorífica que hago a digamos, al primer ítem de esa estructura que viene determinada por ese guión, honorífica en el sentido que haberme acercado a una crítica literaria francesa de mediados del siglo XX, cuyo nombre es Martin Robert, es justamente Barthes. Barthes me permitió a mí, a partir de una reseña que tiene en su libro de compilación de ensayos que se llama Essai critique, o ensayos críticos, digamos, hay un texto allí muy breve que consiste básicamente en una reseña muy, muy positiva acerca de la lectura que hace Martin Robert de la obra de Kafka. Y ella va así a aparecer directamente mencionada hacia el tramo final de la ponencia, o bueno, lectura, charla, como sea. Y finalmente, si bien no lo voy a aparecer demasiado, por decirlo así, la integración de las ideas de este inglés que viene escribiendo desde por lo menos los 90 acerca de literatura, digamos, uno de los hijos intelectuales, digamos, del gran Kendall Walton, que también sigue escribiendo sobre literatura, digamos, toda una reformulación de la filosofía de la literatura que desde por lo menos los 90, digo por lo menos porque hay algún otro autor un poquito perdido, un poco más atrás, que trabajó de este modo que voy a indicar ahora, bueno, hagamos de la filosofía de la literatura no un abordaje, como usualmente se suele decir, semanticista, sino un abordaje que en todo caso la piensa a través de distintas teorías de los actos de habla, ¿no? Particularmente, digamos, lo que me interesa allí es de Peter Lamarck, su concepto de opacidad, y particularmente el de opacidad narrativa, que es un concepto que en verdad él reformula junto con Haugan Olsen, un noruego con el que él escribió el libro más famoso, digamos, de su producción hasta el momento. Es, bueno, un concepto digamos, que se produce, digamos, en el contexto de una discusión sobre apreciación literaria, pero cuya base en realidad la pueden encontrar perfectamente en Quine y sobre todo en Palabra y Objeto. Eh,
Bien, estas son las entradas y desde ahí donde mayormente voy a empezar a trabajar. Mi primer punto de partida, en realidad, y que va a llevar algunos minutitos, probablemente un tercio de lo que haga, va a tener que ver con desanudar filológicamente, digamos, un fragmento en particular de las notas sobre Kafka que escribió y publicó Adorno. Y el fragmento es ese que está ahí. Digamos, a mí me interesaría, digamos, que entremos en este asunto acerca de la justificación o eventualmente las razones intercambiadas, razones estéticas que podemos intercambiar sobre artefactos literarios, a través de lo que él dice sobre Kafka, particularmente el inicio de sus notas en el parágrafo 1. Leen ahí ya, yo voy a leer, digamos, relativamente rápido. Me interesó justamente con la rapidez de la lectura que presten atención justamente a los términos que aparecen burdamente, digamos, enfatizados en amarillo. La popularidad de Kafka, omito por un segundo quizás los paréntesis, quita las ganas de participar y añadir una opinión más. Pero precisamente la falsa fama, podemos arrastrar, digamos, en un rudimentario análisis, digamos, semántico de esto, por falsa fama, atribuirle esta, digamos, sinonimarlo, por decirlo así, a ese término de popularidad, que desea un Kafka muy serio, obliga a insistir en el enigma. Poco de lo que se ha escrito sobre él cuenta. La mayor parte es existencialismo. Han subsumido el existencialismo, han subsumido a Kafka en una corriente de pensamiento establecida, en vez de quedarse en lo que dificulta la subsunción y reclama la interpretación. Esas palabras que aparecen ahí, sobre todo hacia el final, me interesó poner, digamos, los paréntesis en alemán, digamos, no por un mero producto intelectual, sino porque en algunos casos, digamos, ha habido de vuelta mucha producción, mucha preocupación, digamos, cierta medida filológica acerca de cómo de algún modo poder captar alguna de esas palabras en alemán con un sentido técnico en Adorno. Porque no es, digamos, solamente unas palabras en las que, digamos, que circulan abiertamente o puede uno encontrar, digamos, en la cotidiana, sino que también empiezan a ganar, como es esperable en una producción filosófica, también un cierto sentido técnico. Algunas de esas palabras que tienen un sentido técnico son justamente las que están ahí marcadas. Popularidad, enigma, seriedad y subsunción. Hay algo así como una idea, ¿no?, que plantea Adorno desde un inicio, en que esta popularidad, digamos, esta recepción social, digamos, posterior, digamos, a la muerte de Kafka, sobre todo, después voy a decir por qué le pongo énfasis a ese posterior, además de que obviamente muchas de sus obras son póstumas, un detalle acerca de eso, que es que esa recepción social, que etiqueta bajo el término popularidad o falsa fama, propone un cierto modo de leer a Kafka, que viene a su vez caracterizado por esa palabra que llama serio, o podríamos sustantivarle y decir, bueno, seriedad. Esa seriedad, por su parte, viene a socavar algo que Adorno, ya está presupuesta ahí la tesis que se arrastra a lo largo de todo el ensayo de 9 parágrafos, viene a socavar lo que para Adorno especifica el valor o lo que para Adorno es apreciable en Kafka, que es su carácter enigmático. Si uno arrastra, digamos, este fragmento y hace algo así como un calco conceptual en algunos otros escritos de Adorno, encontrará que la palabra enigma es una que particularmente Adorno emplea para referirse a las obras de arte, entre otras en teoría estética, su obra póstuma y central. ¿Cómo es que ocurre, digamos, ese efecto de socavar lo que haría del valor de Kafka, que sería esto enigmático que él tiene? ¿Y cómo caracterizar eso enigmático? Bueno, de algún modo, una lectura que está orientada filosóficamente y que aparece allí, o por lo menos la circunscribe Adorno a eso que Adorno llama existencialismo. De algún modo, una lectura existencialista cohíbe, coarta, socava, digamos, el carácter enigmático de Kafka, porque de algún modo lo que intenta, por decirlo así, es subsumir, esa es la palabra que yo
Es cierto que alemán tiene una palabra, digamos, específica para subsunción, además es una palabra que para nosotros, por lo menos en este ambiente filosófico, nos resulta muy familiar porque es la que usualmente usamos para hablar de lo que ocurre entre las intuiciones y las categorías, cuando hablamos de Kant, no hablamos de subsunción, de algún modo. Quizás un poco inspirado por ese uso, digamos, compartido que hacemos cuando estudiamos a perdón, a Kant, y lo hacemos en español. Me pareció interesante que la palabra esa, el verbo que allí aparece, pudiera ser traducido por subsunción. Esto no es más que una pequeña, digamos, un pequeño comentario a un asunto que ahora justamente se va a volver foco. El primer término técnico central es el de popularidad. Así como Enigma, si uno hace ese cálculo, como decía, ese cálculo conceptual, recorriendo algunas de las otras obras de Adorno, entiende que es un término técnico, la palabra popularidad también lo es, porque nos remite a algo que siempre nos va, digamos, a llamar cuando nos acerquemos a algo de Adorno, que es lo que más o menos ya se establece como su carácter en cierta medida reaccionario en relación a ciertas artes. Justamente lo que él entendía por popular, o lo que deberíamos decir tal vez como popular. El concepto de popular más atendido, a su vez, siempre lo estamos relacionando por lo general, porque en realidad también es la producción más voluminosa de Adorno, a la música. El primer texto, muy conocido, que tiene unos adelantos, digamos, en germen, digamos, algunas formulaciones de teoría estética, se llama Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha. Siempre hay un polo, digamos, dos polos en Adorno, jugando allí como objetos de análisis. Uno, las estructuras musicales. Otro, la de la escucha de esa estructura musical. Y un intermediario, curioso intermediario, que es el de interpretación, que vuelve, digamos, las estructuras musicales, al menos pensadas como notación, algo vivo. El siguiente texto, originalmente escrito en inglés, ya en su exilio, On Popular Music, que va a ser nuestra referencia ahora en 2 segundos. Ese concepto de pop o popular, en realidad, en el fondo nos remite a su gran texto, que todos más o menos de alguna forma conocemos, que es sobre la industria cultural. Parte, digamos, de ese continuo de capítulos de la dialéctica de la ilustración. Ahí, digamos, ese polémico capítulo en el que Adorno introduce con Horkheimer el concepto de industria cultural. Ahora, el punto es, este es como el paso, digamos, filológico importante para entender qué puede estar queriendo decir Adorno con que la popularización de Kafka de algún modo viene a socavar lo que vuelve a Kafka, para mí, Adorno, apreciable en su obra. El punto es, la gran mayoría de lo que Adorno escribió y que viene a presentar como material, digamos, ejemplar o modélico de la industria cultural, es la música. La pregunta que se plantea es, dado que en este texto sobre Kafka, la cuestión de la apreciación de Kafka viene, entonces, circunscrita a lo literario, es cómo de algún modo lo que él dice sobre la música puede reconocerse eventualmente o no en la literatura. Y entonces esperaríamos, digamos, como siguiente paso, encontrar algunas observaciones de Adorno acerca de estructuras literarias y algunas observaciones de Adorno acerca de la recepción literaria y, de vuelta, cómo es que Adorno puede entender aquel intermediario que podríamos llamar interpretación, digamos, que es el que de vuelta daría, por decirlo tal vez malamente, quizás a Adorno no le gustase mucho eso, digamos, vida a una obra. Entonces, ¿en qué consiste la industria cultural y cuál es su específico literario? Voy a decir solo 2 cosas sobre lo de la industria cultural, siempre acortando camino, siempre que se pueda, porque el tiempo no es infinito. Me pareció mejor, digamos, ir a una referencia, no solamente, digamos, breve de reconsiderar, breve de releer, digamos, en esta semana, sino que además, también, al caso, si a alguien le interesa, entrarle primero por este texto y después ir a la industria cultural tal como aparece en la dialéctica de la ilustración, que es ese resumen über Kulturindustrie, o resumen sobre la industria cultural, un texto que
a finales del 60, Adorno escribió reconsiderando la industria cultural el texto original de los 40. Y hay dos aspectos que hacen a la industria cultural ser tal para Adorno, como un fenómeno peculiar de la producción y la recepción en el siglo XX. Primer punto, el concepto de estandarización. Las obras de la industria cultural, producidos en un contexto de industria cultural, o como a veces dice alto capitalista, son obras estandarizadas. Por otro lado, también lo que hay es una racionalización en la difusión de las obras, siendo racionalización un concepto también un poquito difuso, sobre el que no voy a entrar, porque si no a cada vez que vamos a golpear una puerta no vamos a terminar más, pero la referencia para pensar racionalización en Adorno siempre por lo general tiene que ver con el concepto de racionalización de Weber. En Weber van a encontrar el concepto de racionalización que Adorno por lo general está empleando para pensar algunos, digamos, algunos procesos de producción, incluso más allá de la producción de objetos de arte, digamos. Nos interesa particular que, bueno, ya decía, la música es el modelo que mayormente Adorno trae a cuento para pensar este concepto de industria cultural y una de sus notas particulares, que es la estandarización. ¿Qué demonios es eso? Cuando Adorno habla de estandarización, tanto sea en ese texto que yo mencioné sobre el carácter fetichista de la música, la regresión de la escucha, o en este Unpopular Music, Adorno entiende que la estandarización en todo caso es un proceso que involucra tanto a la composición de artefactos musicales como a la recepción de esos artefactos. Entonces se habla de estructuras musicales que son estándar, que han sido estandarizadas, y la recepción de esas composiciones también se han estandarizado. Déjenme hacer un pequeño pie de página. ¿Qué es lo que ocurre? Esto no afecta solamente, por decirlo así, o no se circunscribe, disculpen ya como de ser como la quinta vez que repito esa palabra, digamos, no se circunscribe, digamos, solamente a los objetos que están por producirse, sino que también, en la medida en que la recepción está en una relación bastante dinámica con la composición de los objetos que están por componerse, o sea, los objetos que se producen en el contexto alto capitalista, digamos. Sé que ese es un concepto grueso, ¿no? Y que, bueno, habrá que discutirlo, pero bueno, ese lo dejo en los fondos, porque si no de vuelta también nos vamos al diablo. Ese concepto, digamos, de recepción, también viene a cuento para pensar cómo es que también se transforma la recepción de objetos que también fueron producidos en otros contextos históricos. Entonces tenés que la estandarización no tiene que ver solamente, digamos, con lo que se produce hoy, por decirlo así, y el modo en que recibimos o recepcionamos lo que se produce hoy, sino también de cómo recepcionamos objetos o artefactos artísticos que el propio Adorno postuló muchas veces como objetos o artefactos artísticos autónomos. Entonces, una recepción estandarizada no es solamente una canción producida en el grupo Timpan Alley en Nueva York, o una canción pop cualquiera de ese grupo, sino que también estandarizada será, o puede serlo, la recepción de la Quinta Sinfonía de Beethoven, o el Cuarteto número 1 de Schoenberg. Cualquier, digamos, objeto o artefacto musical producido previamente, digamos, a ese contexto en el que Adorno identifica eso que llama anticapitalismo, y en el que la industria cultural es parte, digamos, de su constitución, digamos, económica, social, también ahí tenemos un asunto. Eso es importante decirlo, justamente porque, en principio, como ya nosotros esperábamos, a Kafka le reconoce justamente en ese carácter enigmático que tiene, como de opositor, por decirlo así, a una cierta tendencia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como sospechamos, que la recepción de Kafka, aún siendo Kafka o teniendo Kafka un cierto potencial opositor, digamos, a esta industria cultural, la industria cultural, de algún modo, como escucha, como lectura y también como escucha, en el caso de la música, también la absorbe.
Ahí en un Popular Music él dice lo siguiente, ¿no? La escucha de masa habitúa hoy, o se habitúa, o el hábito gravita sobre el reconocimiento. El principio básico atrás de esto es que uno solamente necesita repetir algo hasta que sea reconocido en orden de hacerlo aceptable, o en orden de aceptarlo. Esto aplica a la estandarización del material, tanto como su adaptación. Esa palabra plugin es muy peculiar, pero es la palabra que él eligió, y en parte, digamos, la imagen torpe que yo puse atrás, tiene ese carácter de adaptarse, de ajustarse a lo que el material, digamos, propone. Lo que es necesario para comprender las razones de la popularidad de los tipos actuales de música, bueno, famosa, o los hits, es un análisis teórico de los procesos involucrados en la transformación de la repetición en reconocimiento y de reconocimiento en aceptación. ¿Qué es lo que entiendo allí? Para nuestro propósito, el foco está puesto en eso que llama aceptar, que bien podríamos reconocerlo como el momento valorativo o apreciativo, digamos, de la recepción de la música. Y esa apreciación parece reducirse en estas exageraciones provocativas de Adorno a un reconocimiento, que ya veremos en qué consiste esto, y ese reconocimiento ser gatillado por una repetición constante de los hits, digamos así. Entonces, la repetición trae en principio consigo, por lo general, digamos, la producción de algunos esquemas mentales musicales que nosotros tenderemos a asentar en nuestra cognición. Esos esquemas los veremos repetidos y repetidos hasta que los podamos reconocer apenas con algunos pocos estímulos musicales cuando prendamos la radio o nos encontremos con la radio en el bondi. Y que de allí, del reconocimiento, es decir, del fenómeno de reconocer una estructura que yo ya de algún modo ya conocía por la repetición, insisto, tendría algo así como una experiencia estética. La experiencia estética ante los hits, o sea, una escucha estandarizada, entonces consiste de algún modo en el reconocimiento de un conjunto de patrones musicales, que es básicamente lo que capto, digamos, en este esquemita del que pretendo, digamos, de algún modo, un pizarrón, digamos. El concepto de estandarización, que es el que nosotros precisamos, de algún modo, digamos, definir, es el que nosotros precisamos, digamos, entramos al concepto de estandarización para pensar esto de lo popular o de lo popular. Que entramos a él a partir de los textos en los que más claramente Adorno los trata, ¿cuáles son? Los textos sobre música. Y que entonces su tratamiento de la música, esta musicología especulativa que él produce, nos lleva entonces a tratar el concepto de reconocimiento y ver qué es lo que esa, digamos, entre fenomenología y a veces psicología especulativa que el tipo produce, viene a cuento para, bueno, este concepto de reconocimiento. Bien. Una pregunta que quizás como miles se deben estar haciendo, porque bueno, todo esto en realidad pide a gritos seguramente, digamos, muchísima más información que la que yo esquemáticamente estoy presentando, pero una de ellas me parece que es, por lo menos a mí, de interés. No digo que sea la más valiosa ni la más urgente, pero sí me parece una de las más interesantes, que sería algo así como: no hay reconocimiento en la música asumidamente consagrada. Asumidamente lo traigo, porque así como ocurre con Danto, que desde un inicio él dice: yo empecé a escribir mi teoría y, obviamente, las cajas de brillo box ya habían sido, digamos, de algún modo instituidas como arte. Danto tenía por ahí dos opciones, es decir, bueno, aquellas cajas, por más instituidas que fuesen, en verdad no constituyen de ningún modo un artefacto, instalación artística.
Y de ahí, de algún modo, su tarea pudo haber sido discutir las razones que la institución estaba eventualmente proveyendo para instituir aquello como objeto de arte. Bien, lo que eligió Danto fue más bien otra cosa, fue decir, bueno, aquello está instituido. Acá es esquemático y tal vez violento para Danto, pero sería algo así como, bueno, en la medida en que está instituido, yo más o menos de un modo intuitivo estoy de acuerdo, veamos cómo la teoría puede acompañar la institución de la caja de brillo box como arte. Acá Adorno ya también instituyó desde un primer momento, y eso es lo que usualmente viene a cuestionarse cuando se habla de cierto elitismo, conservadurismo en sus preferencias musicales, a un conjunto de música de entre otras, y la que más, a lo mejor, el tipo estimaba, que era Beethoven, ¿no? Mi punto es el siguiente. Fíjense, la música estandarizada se define en términos de una escucha que opera por reconocimientos de estructuras. La pregunta es, ¿no hay también reconocimientos de estructura todo el tiempo cuando vas a escuchar a Beethoven, Mozart o el que sea? La respuesta de Adorno es la que tienen ahí enfrente, que es que el reconocimiento en la música popular, en la música pop, en la música de hits, es más bien un fin más que un medio. Y eso se puede, de algún modo, rescatar argumentalmente en esos tres intentos de premisa que yo coloco ahí a partir de la lectura de un popular music, que es, lo nuevo es algo que no puede ser rastreado y subsumido bajo la configuración de lo conocido. Adorno tiene, como ya saben, bueno, esa decisión estilística de escribir de estos modos, digamos, un poco crípticos, pero en principio lo que podríamos decir es que la escucha de un objeto del tipo Quinta Sinfonía de Beethoven, lo que invita a hacer es la discusión del esquema o conjunto de esquemas, por ejemplo, en el caso de esa sinfonía, de la forma sonata, cuando la sinfonía es escuchada. De algún modo el valor viene determinado por lo que ahí Adorno llama nuevo, que, dicho de otra forma, es la ruptura que produce esa instanciación particular de la forma sonata con la forma sonata. Mientras que, si bien hay elementos en lo popular que son irreductibles de algún modo a una estructura, por ejemplo una estructura armónica, una estructura rítmica, de todos modos Adorno entiende, para hacer juego con su propio nombre, que son meros adornos esos elementos, que no hay allí, digamos, una novedad en un sentido más o menos valioso. Y a su vez, esa trivialidad viene definida por algo que formaba parte de las metáforas más básicas del romanticismo alemán, desde el cual consume Schoenberg bastante terminología para su poética, y también Adorno, que es, una obra es un organismo. De algún modo esa es como la metáfora base. Si uno se pone a pensar digamos, en recientes teorías de la metáfora, que en todo caso toman como unidad para su definición a los conceptos, digamos. Bueno, la metáfora base de esto es una obra es un organismo, y en esos organismos pueden distinguirse, digamos, algunas piezas que hacen que el organismo funcione y algunas piezas que de algún modo son embellishments, ornamentos, adornos. Yo creo que otra forma de decirlo esto, y acá es una de las ganancias del trabajo que uno podría hacer para pensar lo literario pasando por lo musical, es que en el fondo siempre estamos hablando, si esto lo vamos a desplegar, digamos, a una psicología y una fenomenología de la escucha, a un criterio que sería el de predictibilidad. Dicho de otro modo, si se trataba de que en lo popular lo que hay es el reconocimiento de una estructura y que el reconocimiento de la estructura tiene un valor en sí mismo, mientras que la música consagrada, el reconocimiento es solamente un medio para ver justamente cómo una obra destroza la convención, llamada forma sonata, lo que podríamos decir es que cuando alguien en sucesivas escuchas presta atención a tales y cuales obras, puede decir, lo que yo estoy esperando que ocurra es la reproducción de esa estructura o esquema musical que yo ya conocí.
Sí, mientras que estoy escuchando, yo espero que lo que había hipotetizado dado un conjunto de estímulos es que ocurra tal y cual cosa. Puede bien ocurrir eso, puede bien no ocurrir. Desde el lado de digamos, de teorías musicales especulativas, quien desde un primer momento trabajó esto fue Schoenberg, quienes particularmente empezaron a hacerlo desde dos ramas de la psicología en años muy distintos, digamos, sobre la música son Leonard Meyer y el otro Eugene Narmour. Hay más referencias y mucho más recientes para esto, pero me interesaba mostrar, digamos, o por lo menos señalar dos enormes pilares para esto. La primera, la base de la primera, es la extensión de la psicología Gestalt para pensar justamente cómo el desenvolvimiento de cierto conjunto de eventos musicales puede modelarse de tal forma que, bueno, dada un cierto conjunto de reglas musicales, es esperable que, bueno, el oyente diga tal y cual evento musical va a sucederse, tal y cual evento musical no se sucedería, y así sucesivamente. En el caso de Eugene Armour ya hay una psicología cognitiva, digamos, bastante refinada y un modelo particular que se llama modelo de realización-implicación, o implicación-realización. Sobre eso no voy a decir nada ahora. Solamente me quedo, digamos, con lo que pueda parecerse de modo más intuitivo para quienes, digamos, tengan un interés en cómo entonces puede caracterizarse estandarización según reconocimiento de estructuras y ese concepto de reconocimiento ser definido según este concepto de predictibilidad. ¿Cómo es? Cada tono que se agrega a un tono inicial hace el significado de tal tono dudoso. Si, por ejemplo, sol se sigue de do, el oído puede no estar seguro de si esto expresa do mayor o sol mayor o incluso fa mayor o mi menor. Y la adición de otros tonos puede o no clarificar este problema. ¿Qué es lo que se entiende allí como un problema? Lo que después, más adelante, cuando me meta en la literatura, muy atrevidamente, a partir de algunos autores, voy a llamar indecidibilidad, digamos. No es decidible, dado un conjunto de pasajes, dado un conjunto de reglas, cuál es, digamos, el marco de referencia en el cual se está moviendo, en el cual están ocurriendo los eventos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre acá es, vos dame una nota y dame una nota sucesiva. Hay varios modelos, en este caso serían escalas musicales, en la música tonal, en los que pueden satisfacer, digamos, esa sucesión de eventos. Un C, digamos, un do, perdón, ay Dios, un sol que sigue un do, bien puede remitir a cualquiera de esas escalas que están mencionadas ahí. De esta manera, dice Schoenberg, se produce o se ha producido un estado de inquietud o inestabilidad, el cual va creciendo a lo largo de la mayor parte de la pieza y se incrementa también o similarmente por funciones del ritmo. El método por el cual el balance es restituido me parece la idea real de la composición. De algún modo, componer para Schoenberg es justamente el ir pensando modos de resolver, y resolver tiene un doble carácter, ¿no? Tiene un carácter de, digamos, de resolución de problemas, sí, y otro sentido musical que no es lejano a ese, es un poco analógico tal vez, pero que no es lejano, es resolver una sucesión de eventos musicales. ¿Y eso cómo lo pueden instanciar si rápidamente se lo ponen a pensar con cuestiones de música? Cuando ustedes están escuchando un tango y de algún modo ya están previendo, digamos, que la cuarta va a ocurrir hacia el final. Y entonces estén como con ganas, esperando que ocurra el chan, chan. Bueno, un poco eso, ¿no? Que estén esperando que ese intervalo de cuarta ocurra, porque de algún modo es la resolución justamente de un alejamiento. Dicho de otro modo, si esto se piensa con la música tonal, el foco está puesto, digamos, la base constructiva, digamos, o la gramática, es justamente está puesta en las alturas y en un conjunto jerárquico de eventos.
Y el jerárquico por excelencia justamente es el de la función de tónica. Cuando uno produce música en escalas, digamos, tonales, la gracia siempre es irse alejando de ese centro tonal para luego irse acercando justamente en esa sensación de volver al punto de reposo. De algún modo. Reconocer una estructura tiene que ver entonces con esta capacidad de predecir cómo es que la estructura va a ser resuelta finalmente. Entonces, estandarización en la música o estructuras estandarizadas asociadas a una escucha estandarizada es, entonces, aquellas estructuras que de algún modo, cuando nos estimulan con un conjunto de eventos, notas, pasajes, etc., estamos esperando que finalmente se resuelvan de X modo que ya nosotros conocíamos. ¿No? Esto que estoy poniendo acá simplemente como para, les decía, siempre estoy usando esto como una especie de pizarrón que capte lo que voy diciendo realmente. Bueno, es un poco esto, un esquema ya conocido, estímulos musicales, conjeturas a partir de los estímulos, nuevos estímulos y eventual satisfacción de las conjeturas. Si las conjeturas son satisfechas, lo que hay es un reconocimiento de esa estructura y de algún modo para adorno, entonces, lo que hay es una apreciación por reconocimiento de la estructura musical o del artefacto musical que se esté interpretando. Claramente, insisto, ahí el concepto de interpretación es bastante importante porque no se trata, digamos, aunque bien puede pensarse así, no creo que sea, digamos, muy problemático, no se trata tanto de enfrentar las partituras, digamos, a ojo, sino se trata en todo caso del ejercicio de la escucha, ¿no? Y entonces ya no me faltará tanto como para ir acercándome justamente a lo que me importa, que era la literatura, digamos. Habíamos dicho lo que aparece acá, digamos, cuando yo había introducido el fragmento inicial de Adorno, ¿no? El de las notas sobre Kafka. Recuerdan, el concepto de popularidad que nos llevó a lo popular a estandarización a reconocimiento. Reconocimiento, a su vez, a ese criterio de predictibilidad. La popularidad de Kafka ha deseado un Kafka serio. La seriedad deseada obliga a insistir en el enigma, decía Adorno. La seriedad toma la forma de una subsunción. Y la seriedad es haber vuelto a las obras de Kafka la ilustración del existencialismo. Ilustración ahí no tiene pretensión de conectar con nada que tenga que ver con la dialéctica de la ilustración, sino me refiero a ejemplificar, a eso me refiero, ¿no? Y esa ejemplificación o ilustración oblitera de algún modo su carácter enigmático. ¿Cómo podemos, digamos, de algún modo interpretar este pasaje teniendo en cuenta lo que yo dije sobre la música? Ese es un poco el desafío, ver cómo puede de algún modo funcionar la analogía entre lo que yo dije sobre la música hasta hace 2 segundos y lo que podríamos decir sobre la literatura, dado que entre otras cosas la literatura involucra, acá más que en Adorno, podríamos pararnos en Jakendorf y decir, bueno, la música no involucra una dimensión semántica, por lo menos en un sentido estándar, ¿no? Entonces, bueno, déjeme digamos, mencionar eso que ya seguramente están leyendo, digamos, porque todos se pudieron haber preguntado, che, Adorno se está peleando con, con Sartre, con Jean Val o Albert Camus. No, no se está peleando con ninguno de esos en principio. En realidad con quien se está peleando en el fondo, y lo viene a mencionar solo hacia el final de su ensayo, es un crítico literario, digamos, cuya base teórica era más bien teológica, que con Max Brodos, el famoso editor de Kafka, el más famoso de ellos, se dedicaron a hacer comentarios sobre las obras de Kafka y también Hans-Joachim Schoeps, como se llama, digamos, también intervino en alguna edición que otra. En realidad ese existencialismo bien podríamos adjetivarlo y decir que cuando Adorno dice que es el existencialismo el que se traga y disuelve el carácter enigmático de Kafka, el existencialismo del que está hablando es un existencialismo teológico. Un existencialismo que tiene interés en pensar algo así como la existencia humana a través de categorías teológicas. O insertar ese asunto del existencialismo en discusiones teológicas, ¿no? No estos amigos que yo mencionaba hasta hace un segundo, Sartre, etcétera, que están ahí. Bueno,
Reconocimiento y aceptaciones son, digamos, los dos términos que nosotros precisamos, insisto, para pensar el asunto de la industria cultural. Hay algunas pistas en algún texto de Adorno, particularmente en dos. Yo voy a mencionar dos muy rápidamente. Esta es una. Uno de los mayores errores, esto es un debate que Adorno tiene con el famoso, digamos, sociólogo francés del arte que se llama Lucien Goldman. Dice, uno de los errores mayores, o de los mayores errores de la crítica literaria, o la crítica académica literaria reciente, digamos, al margen de otros errores, parece ser que en las obras analizadas se rescata solo lo que el autor ha puesto en ellas. Esto es básicamente una reificación de hechos, el cual es al menos tautológico. Grandes obras de arte son tratadas esencialmente como filmes comerciales. Eso no lo dije, pero claramente, digamos, era esperable que Adorno no solamente tuviera, digamos, cierto recelo con lo popular, sino que también tuviera recelo con Hollywood. Y a algunas de esas cosas le dedicó algún tratamiento con un compositor muy conocido, un compositor, digamos, que era como el análogo en la música a Brecht, que se llamaba Hans Eisler. Bueno, con ese compositor escribieron un par de ensayos sobre música y cine, y particularmente sobre los usos de la música en el cine de Hollywood. Entonces la estandarización la encuentran también como un modelo, también en el cine, cuando uno le entra a Adorno, ¿no? Entonces, si las grandes obras son tratadas como, esencialmente como filmes comerciales o películas comerciales, como, como realmente nada más que la quinta esencia de todas las motivaciones. Y para usar una expresión simpática, se me ocurre traducir nice en este caso por simpática, como en un sentido un poco burlón, digamos, todos los mensajes que los caballeros malignos, quienes fabrican tales basuras, o tal basura, en sus oficinas, han invertido en ellas. A mí me señalé con particular interés, digamos, el verbo invest ahí, con amarillo, porque me parece que justamente tiene es una palabra, digamos, que juega con cierta medida con una ambigüedad, porque es inversión en tanto como podríamos decir introducir una cosa en otra, como también podríamos llamar invertir en el sentido de poner dinero en la producción de estas películas para bueno, ganar más, ¿no? De algún modo esa es un poco la gracia, o sea, ese tufillo, digamos, que tiene en todo esto la cuestión económica también. ¿Cuál es el punto que me interesa entonces de esto? Esa pequeña oración que es, parece ser que en las obras que analiza, o sea, la crítica, se saca solo lo que el autor ha puesto en ellas. Esa idea de sacar solo lo que se ha puesto en ellas o lo que se dice luego, esto es básicamente una reificación de hechos que es al menos tautológica. Ok. Y el segundo fragmento es algo así como que el autor introduce en las obras de arte ideas, variadas ideas, concepciones del mundo e intenciones. Y el intérprete o el humanista, extraen otra vez lo que el autor ya había introducido de antemano. ¿Cómo se puede aclarar este pasaje, digamos? Los autores, parece decir Adorno, inevitablemente hacen aparecer, digamos, sus ideas sobre la vida, sobre sí mismos, sobre casi que cualquier cosa, sus concepciones del mundo y hasta sus intenciones al momento de escribir. Y que lo que hace, digamos, el intérprete, el crítico o el humanista, como dice ahí, es de algún modo sacar de la obra lo que el autor ya había puesto. Eso que en el pasaje anterior aparece como lo casi tautológico, ¿no? Acá, como Adorno lo instancia cuando piensa en Kafka. Como si él no dijese que todos los hombres perdieron la salvación, que el camino al absoluto le está vedado, que su vida es oscura y confusa, o como se dice ahora, permanece en la nada, o que no le es posible más que ocuparse humildemente y sin esperanza
de las tareas más inmediatas, integrándose en una comunidad que precisamente espera eso. Todas estas cosas que yo dije, que son enumeraciones, digamos, de tesis muy generales, especulativas, que siempre nos van a sonar un poquito existencialistas, son como los grandes temas, ¿no? Van a decir, bueno, estamos perdidos, lo absoluto no está vedado, sea lo que sea eso, nuestra vida, y ahí aparecen ciertas predicaciones estéticas interesantes, digamos, ¿no? O sea, nuestras vidas son oscuras, estamos confundidos, no sabemos qué hacer con nuestras vidas, de algún modo estamos en la nada, gran tema existencialista. De algún modo, ¿qué es lo que nos queda hacer cuando el mundo es esto, digamos, esta interacción social de perdidos, digamos? Bueno, ¿qué es lo que nos queda hacer? Bueno, dediquémonos a lo más básico de nuestra vida sin esperanza ninguna de que esto sea diferente. Y de algún modo integrémonos, ¿no? Entonces en esa sociedad que no espera de nosotros más que únicamente ocuparnos de lo más básico de nuestras vidas. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Que esto es falso decirlo de Kafka? No, no. Tal vez no sea falso, como lo voy a decir ahora. El punto es en todo caso que así como podemos decir esto, podemos decir cualquier otra cosa. Esto para empezar. Y en segundo lugar, que si nosotros hiciéramos esto, de algún modo, Adorno empieza a argumentar, entre otros argumentos que yo no voy a presentar ahora para nada, ni siquiera en detalle, pero hay uno particular que es bien interesante, que es inmediato a este pasaje. ¿Para qué demonios Kafka se pudo escribir las cosas que escribió para que nosotros, rematándonos las cabezas, intentando, digamos, interpretarlo, saquemos en limpio un par de tesis especulativas del existencialismo teológico que bien podemos encontrar de manera muchísimo más clara en un libro de cualquiera de estos tipos? Joachim Schweppes, después si quieren jugar con algunos otros autores, sí, más propia y conocidamente existencialistas, Sartre. ¿Para qué, digamos, habría emprendido alguien una tarea de ese tipo? Y más allá de esa cuestión que tenga que ver con el autor, otra cosa muchísimo más interesante, que es que, si bien no es que dejamos de reconocer algunos de estos temas en la obra de Kafka, lo que parece ser el punto es que la obra de Kafka no parece ser irreductible a cualquiera de estos puntos. ¿Cuál es la consecuencia inmediata que esto tiene? Que de algún modo, la obra de Kafka, esta es la conclusión, digamos, final, aunque precisa un par de cosas más, que la obra de Kafka, así como para Adorno, las obras autónomas tienen, digamos así, el valor de las obras autónomas sobreviene o superviene, si quieren, para usar una palabra típica de la filosofía de este último tiempo, digamos, superviene, digamos, ¿de dónde? Bueno, de la imposibilidad de reducir, digamos, sus estructuras a aquello que ya conocíamos. O dicho de otro modo, su valor parece relativo a la ruptura o quiebre de lo que ya conocíamos. Bueno, yo no sé, Pablo, que si tengo algunos minutos más o si por ahí piso el acelerador o me detengo. No sé cómo voy. Dale, dale, dale. Y, ta, Sí, tenés vos, unos minutos más y después abrimos ta, vos me eh, trancás ahí en algún momento, me decís, che, mirá, ya salía. no, dale, dale. Pero creo que ya Tranquilo. estamos casi que pisando el final, digamos. Dale. Gracias. Entonces, ¿qué podríamos decir si retomo, digamos, entonces las ganancias mínimas que fui consiguiendo, comentando cómo Adorno entiende, digamos, el proceso de, digamos, ese curioso, peculiar proceso cognitivo de la recepción estandarizada con estas cuestiones, digamos, sobre la literatura y la interpretación literaria? Tendríamos entonces algo así como tesis centrales de una doctrina, digamos, el existencialismo teológico de Schweppes, las afinidades de un autor con esas tesis, porque, claro, diríamos, ¿se acuerdan lo que decía de casi tautológico? De algún modo se rastrea que un autor tiene ciertas afinidades intelectuales con algún cierto ambiente filosófico. Bueno, dadas esas dos cosas,
aparece o nos hacemos de una cierta narración literaria. Digamos, en este caso, por ejemplo, el castillo y las interpretaciones que se han hecho del castillo, o el proceso, el desaparecido, la que se nos cante de Kafka. El reconocimiento en la obra de lo que ya se sabía biográficamente de Otomano sobre el autor es de donde superviene de algún modo la apreciación que podamos entonces tener de ese autor. Así que de algún modo nosotros atribuimos valor si por ahí nuestra lectura, Adorno diría, es una lectura estandarizada, va a tener que ver con cómo de algún modo la obra refleja una doctrina que nosotros ya conocíamos porque nos pusimos a estudiar qué es lo que el autor pensaba e intentamos elucidarlo, digamos, en función de ese marco teórico que bien podría ser o teórico, el ambiente, digamos, intelectual en el que el autor estuviese, que pudiese tener ciertos visos, en este caso, por ejemplo, de existencialismo. Esto, de algún modo, digamos, viene a ser como la contraparte semántica, por decirlo de algún modo, de aquel comportamiento, de manera más o menos análoga, Adorno propone cuando piensa la escucha estandarizada. La escucha estandarizada lo que dice sería algo así, insisto. Ya hay un esquema asentado, asumido, de canción, por ejemplo, de hit, y me acerco a un hit, o el hit por lo general en realidad se acerca a uno. Entonces, lo que ocurre es una cierta satisfacción, por decirlo así, digamos, atrevidamente tomando, ya que tengo algunos amigos acá que se dedican a algunos de esos asuntos, digamos, atrevidamente también incorporo esa palabra a este contexto de discusión, digamos, vienen a satisfacerse, digamos, de algún modo, los estímulos musicales vienen a satisfacer de comienzo a fin de la escucha del nuevo hit, ¿no? Aparece un nuevo hit y de algún modo el escucha estandarizado lo que hace en el fondo no es más que subsumir el conjunto de estímulos musicales, algo que ya tenía en mente. En este caso, lo que ya se tenía en mente es algún intelectual, particularmente algún filósofo, particularmente algún crítico literario afín a la filosofía, que encuentra en Kafka, digámoslo así, lo que de algún modo ya traía consigo y habilita esa metáfora, digamos, importada, cuyo término me importa de un contexto de lógica casi tautológico. ¿Qué es lo que ocurre con eso? De algún modo, cuando uno lee así a un autor que en principio Adorno postula como un autor que se resiste, como dice él, a la subsunción, lo que hace, digamos, es socavar el potencial que tiene, el potencial cognitivo que tiene cuando lo vamos a leer. El potencial cognitivo, ¿cuál sería? Irrupciones a los esquemas que ya conocemos, ¿no? Acá es donde introduzco a Marthe Rober para que esto se pueda ver con un poquito más de claridad y en el terreno de los críticos literarios, porque bueno, abandonemos por un segundo Adorno e intentemos ver esto en la crítica literaria. Esta es la razón por la cual introduzco a Marthe Rober. Hasta el momento presente nos hemos contentado con constatar que los símbolos de Kafka no funcionan completamente, o mejor de ningún modo, como debieran, sin preguntarnos por qué razones o en virtud de qué necesidades literarias o intelectuales se ha complacido en distorsionarlos. El símbolo de Kafka no contiene indicio alguno sobre su orientación en el espacio del pensamiento. Muy al contrario, parece justificar una multitud de interpretaciones plausibles cuyo conjunto es ininteligible, porque está conectado a unas realidades y a unas experiencias heterogéneas. Sin embargo, por muy indefinidamente interpretable que parezca, es un símbolo fuerte, lógico y literariamente eficaz, cuya sola anomalía afecta al mensaje que debe transmitir y que en él expresa casi siempre la idea de un mensaje intransmisible o deformado. De algún modo también en Robert, solo que ya particularmente pisando el análisis de la crítica literaria, se reconoce que si hay algo que nos hace apreciar a Kafka casi universalmente, es justamente esa peculiaridad que tiene que ver con la irreductibilidad de sus mensajes a algún conjunto de símbolos simples. O dicho de otro modo, a un conjunto mínimo de tesis doctrinarias. Y entonces, si quisiéramos ver un ejemplo, porque ya hace falta, ¿no? Ya eran, bueno, ¿y esto para dónde lo bajás, digamos, ¿no? Entonces uno podría decir,
Si el proceso puede traducirse en términos metafísicos, teológicos, sociológicos, psicológicos, entonces simplemente es que representa la totalidad de la vida. Pero con saber esto no avanzamos mucho. Es claro, digamos, que es una tendencia que a Adorno usualmente le gustaba, digamos, reventar, que es, bueno, salía una nueva teoría y esa nueva teoría ya inmediatamente tenía la pretensión de aportar algo, digamos, a algún tipo de obra de arte. Entonces había 1000 libros de psicología de la música, se llamaban entonces psicología de la música, psicología de la literatura, bla, bla, bla. Lo mismo en relación a esto que decía de la teología, ¿no? Y no es solo las traducciones, no es solo que las traducciones se contrarresten mutuamente y acaben por anularse, que ese es el asunto también, porque de algún modo, insisto, habría varias interpretaciones que parcialmente estarían satisfechas por fragmentos de hechos ficcionales de narraciones de Kafka, sino que tampoco la utilización de una clave determinada garantiza en modo alguno la unidad o la coherencia de los resultados, y aún más es precisamente en estos casos cuando se constata la peronarquía. Joseph K., recuerdan al amigo Joseph K., que es justamente el personaje principal del proceso, es un nuevo Job que disputa heroicamente con Dios, pero con el ardor inquebrantable del creyente. Bien ha sido castigado a causa de su poca fe y de su ceguera espiritual, por lo que es un testimonio de la impiedad moderna y la prueba de la existencia del Tribunal Supremo. Eso que acabo de leer, que seguramente ya leyeron antes que yo dijera ahí, es un intento muy esquemático de decir, bueno, ¿cómo podemos entender simbólicamente, digamos, qué podría estar queriendo simbolizar Kafka con el proceso? Bueno, veamos, un candidato allí es la interpretación teológica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si aceptamos esa interpretación teológica, hay que verse con algunos líos. Entonces, ustedes saben, ¿no? Joseph K., ¿dónde hace fila? En la sala de juntas, así es una traducción del español de España, esta edición es de anagrama, pero bueno, de una sala de espera, podemos poner el Tribunal Supremo situado en un inmueble populoso, miserable y plagado de niños. Yo no sé qué problema podría tener Martel Robert con los niños, digamos, pero en principio diría que los dos primeros datos ya son interesantes, o sea, datos de la ficción, que es que efectivamente ya todo eso está en los primeros capítulos del proceso. Cuando Joseph K. es arrestado, básicamente se le dice que en algún momento tiene que acudir básicamente a una especie de juzgado, ¿no? Solo que, en primer lugar, nadie lo llama para decirle más o menos dónde es, lo tiene que averiguar él mismo, de manera que no hay una aproximación de la institución hacia él, y por otra parte, cuando él va, lo que se encuentra no es lo que uno podría esperar, que este es un punto interesante por aquello de la predictibilidad, no es lo que uno podría esperar como juzgado cuando uno lee el proceso, ni entiendo lo que podía esperar tampoco alguien de Europa Central cuando pensase en un juzgado, ¿no? Hay trabajos muy interesantes, digamos, sobre Kafka y el derecho, digamos, y que tienen y ponen pies en esta cuestión, en estos temas planteados por el proceso. El abogado no defiende a Joseph K. Está enfermo y no se ocupa del proceso. Por contra, su criada se ocupa de los acusados. Dicho de otro modo, si la interpretación que estamos buscando, si el símbolo que queremos reconocer del proceso es un símbolo teológico, ¿cómo diablos entonces podemos explicar que constantemente la ficción no satisfaga, digamos, las implicaturas o sí, que podemos inferir, digamos, o que podemos reconocer de, bueno, de un símbolo teológico? Ahí ya verán, hay unos cuantos más, ¿no? O sea, el héroe solo encuentra un hombre que esté acusado como él, lo que permite suponer que a excepción de esos dos hombres, todo el mundo está más o menos en paz con la justicia. Efectivamente, solamente se encuentra con uno con quien dialoga en el proceso, en los primeros capítulos. De algún modo, él siempre es el foco y parece ser el único paria de ahí, más allá de ese con el que se encuentra. Lo que nos hace pensar que también la lectura teológica parece ser relativamente complicada si lo que se dice, por ejemplo, es esto que leía más arriba sobre ha sido castigado a causa de su poca fe, etcétera, etcétera, que tenemos que admitir entonces que básicamente el contexto vital, digamos, social, mejor dicho, de Joseph K. en la ficción, de algún modo, estaba todo ya salvado. Bueno, no. ¿Qué podríamos decir? Se dispone de una hipótesis asociada a alguna teoría de doctrina, se recorren los hechos de la ficción, se pretende que los hechos de la ficción simbólicamente remitan a las hipótesis, se espera que la hipótesis sea entonces consistente con los hechos de la ficción. El reconocimiento entonces comporta una cierta satisfacción de las hipótesis en los hechos ficcionales.
Ese es el punto que de manera más o menos analógica yo reconozco cuando intento pensar a qué se puede referir Adorno cuando habla de que lo popular o la popularización de Kafka hace, o digámoslo así, de la popularidad, de ese reconocimiento, de esa comprensión o recepción por reconocimiento de Kafka, de algún modo, es de dónde superviene, digamos, la apreciación que hacemos de lo que el tipo escribió. En un caso, digamos, estamos hablando de un conjunto de eventos musicales que están reglados por tales y cuales escalas, y además sobre tales y cuales esquemas. No se trata solamente de las escalas, sino, por ejemplo, una estructura, digamos, estructura sonata, estructura canción, más o menos típicas, y si de lo que se trata es una obra autónoma, seguramente la obra autónoma intentará, lo que definiría su autonomía es el quiebre del canon, o la ruptura. Si la obra no, es porque de algún modo lo que estamos haciendo, o lo que nos invita a hacer la canción, o la sonata, o lo que, bueno, lo que fuese, es que repliquemos, que identifiquemos, digamos, que pongamos toda nuestra cognición al servicio de identificar lo que ya teníamos en mente. ¿Y cómo es que ocurría entonces de algún modo cuando uno va a leer literatura? ¿Cómo es que puede entenderse la estandarización de la literatura? De algún modo la estandarización de la literatura tendría que ver entonces con el reconocimiento de no solamente ciertos esquemas que puede seguir una novela o un cuento, ahí lo estructural puede analogarse también, sino que también tiene que ver, digamos de algún modo, con la presuposición de una determinada doctrina, del reconocimiento de una afinidad de esa doctrina y el autor, y entonces la búsqueda de que los hechos de ficción de una narración satisfagan de algún modo la doctrina que se pone en juego. Bueno. Con esto cierro, Pablo, porque este es el ejemplo, digamos. Bueno, acá, digamos, pueden tirarme un melón, porque, bueno, venía citando en alemán y ahora paso al inglés y ustedes dirán, ¿qué estás haciendo? Es que tiene que ver con que en realidad aproveché una presentación que hice el año pasado, que la tuve que presentar, sí, en inglés, y bueno, mantuve con la confianza de que quien hace la traducción esta además es un tipo muy bueno en Kafka, que se llama Richard Robertson, y tradujo así el pasaje. Este es exactamente el pasaje inicial de Der Prozess, del proceso de Kafka. Alguien debe haber contado algunas mentiras acerca de Joseph K., porque en una mañana, sin haber hecho nada errado, fue arrestado. ¿No? Una primera hipótesis que tiene que ver con este aspecto más estructural de la escritura, o sea, así como uno puede hablar de una sonata con una cierta estructura A, B y bla, 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 acá podría decir, bueno, hay ciertas estructuras que Kafka aprendió, o sea, que muy estudiadas o menos, de producción literaria que ya había sido hecha mientras y antes el tipo producía, las suyas propias. Nosotros sabemos, justamente por estudios como los que hace Richard Robertson, que el tipo era muy aficionado a novelas baratas, digamos así, entre ellas ciertas novelas de abertura, algunas otras de buena calidad, digamos, ¿no? Porque también, entre otras cosas, por ejemplo, Adorno juega con eso también en su ensayo, porque involucra, por ejemplo, a William Defoe, lo reconoce, por ejemplo, en textos como El desaparecido en Kafka. Es decir, podemos pensar en dos niveles. Un plot similar a esas novelas que podríamos llamar estandarizadas, y una narrativa también, una información narrativa, un conjunto de hechos ficcionales eventualmente similares también a los de esas novelas, podemos asumir o por hipótesis reconocer como estandarizadas. Bueno, producción unida de una hipótesis. Vamos a pensar ese breve fragmentito que yo puse, vamos a leerlo de vuelta porque así no se escapa entre los dedos, digamos, o entre las orejas, o quién sabe, digamos. Alguien debe haber contado algunas infamias. Alguien debe haber mentido. Hay una expresión en español para esto particularmente que no me está saliendo, pero bueno. Sobre Joseph K., porque una mañana, sin haber hecho nada errado, o nada de mal, como a veces ponen en español también, fue arrestado. Ok, ese es el pasaje sobre el cual me voy a parar ahora y solamente ese, ¿no? Hay un concepto presupuesto ahí, muy general, que sería algo así como una persona es arrestada solamente si hace algo malo. Inmediatamente cuando uno lee ese pasaje, de algún modo la novela te está envolviendo en un presupuesto, por ahí no te das cuenta, por ahí uno no lo retiene demasiado, o no se enfoca mucho en él, salvo que, de vuelta, uno practique algún otro tipo de lectura,
con la cual quiera explicarse cosas. Pero una lectura inicial, que es la que más me interesa, por ahí no me interesa por ahí del todo, digamos, la lectura del crítico propiamente dicho, aunque sí, como ven, sí, porque entiendo que muchas veces el crítico justamente procede de aquel modo, intentando siempre reflejar una teoría de manera un poco forzada en el material narrativo. Pero en principio el presupuesto es ese. Una persona es arrestada, el presupuesto más inmediato, una persona es arrestada solo si hizo algo malo. Podemos pensar en un universo en que las personas son arrestadas sin hacer algo malo, pero ese será el universo, digamos, de Joseph K. o no. Una pregunta que uno se puede hacer. Hay dos hechos ficcionales. De eso, digamos, en principio la narración por lo menos no la presenta bajo la sombra de una duda, por lo menos en ese pasaje. Una cosa es obvia, fue arrestado. La narración comienza con un conjunto de hechos ficcionales que ya ocurrieron en el tiempo. Y la segunda, Joseph K. no hizo nada de mal, ¿no? Ahí lo que se nos genera un bendito problema, ¿verdad? Pero un poco lo que yo decía, porque el presupuesto es que las personas son arrestadas solamente si hacen las cosas mal. Lo que tenemos como hechos, sin embargo, son: 1, fue arrestado, y 2, no hizo nada malo. El narrador parece garantizarnos que el personaje principal no se mandó ninguna. Esto nos lleva al problema, que este sería básicamente como el inmediatísimo nudo que la novela presenta. ¿Cómo es posible ser arrestado sin haber hecho algo mal? ¿Cómo podemos explicarnos que alguien haya sido arrestado si no se mandó ninguna? De algún modo, la pregunta a su vez, esto es un comentario más parentético que propio, digamos, para el recurso, digamos, de lo que venía presentando, pero me parece interesante, porque en esto tiene el comportamiento, el proceso de una novela, en cierta medida policial, que involucra al lector como si fuese una especie de detective. ¿Por qué? Porque el lector debe seguir recogiendo informaciones de la ficción para poder dar cuenta de qué demonios le pasó a este flaco, que sin haber mandado ninguna, lo mandan en cana igual. Ustedes dirán, te falta un pedacito del pasaje que citaste, y tienen razón, porque eso es justamente lo que yo creo que la novela presenta como la hipótesis, que es la que obliga al lector a seguir investigando. Alguien debe haber difamado a Joseph K. La única manera que tenemos de volver consistente, por decirlo de algún modo, que este flaco haya sido arrestado cuando no se mandó ninguna, es que alguien haya mentido, dice la novela. De ahí se te presenta justamente un montón de preguntas, y ahí la producción de un conjunto de expectativas en relación a la estructura que uno esperaría si uno viene leyendo novelas de aventura, y la información ficcional que efectivamente la novela, el proceso, te presenta. Déjeme decirle entonces, ahora sí, Pablo, hacia el final, que una única cosa, digamos, que tomaríamos de eso que acabo de decir. ¿Qué implica ser arrestado? Y ahí tienen un pasaje que no lo voy a leer, simplemente les voy a decir qué es lo que en general dice ese pasaje. Bueno, uno de los primeros, voy a llamarlo así, manejate de Kafka. Ese manejate de Kafka es algo así como el mayor, o sea, el oficial a cargo de los dos policías que van a ir a buscarlos del capítulo 1 a Joseph K., le dice: vos te estarás preguntando si podés ir a trabajar. Y Joseph K. básicamente le dice: no, ciertamente luego de haber sido declarado mi arresto, si hay algo que no estoy esperando es ir al banco, que es donde trabajaba Joseph K., claramente, ¿no? Entonces, como ven ahí, el mayor lo que responde: sí, pero el arresto no estaría implicando en este universo que vos no puedas ir a trabajar, ni tampoco te previene o te presenta reparos acerca de que puedas hacer tu vida usual. Lo que traigo con esto básicamente es un nivel en el que, si uno viene con un esquema, ¿no? Una novela policial va a involucrar un conjunto de conceptos que nosotros esperamos satisfacer o machear, si quieren, leyendo información ficcional. Y el concepto central ahí, entre otras cosas, tiene que ver con un arresto relativo a un proceso en el sentido de un juicio. Ahora, lo que ocurre es que ese concepto de arresto, digamos que la información que se presenta, o el concepto que podemos inferir de este arresto de la ficción,
involucra o satisface a algunos de los que podríamos llamar muy a grosso modo y muy atrevidamente, si tomo, digamos, por ejemplo, la lingüística cognitiva, yo podría decir, digamos, que algunos de los conceptos dominio involucrados en el concepto perfil. El concepto perfil, al concepto perfil remitiríamos con la palabra resto. Otros conceptos que estarían ahí involucrados, podríamos llamarlos esos, digamos, esos conceptos dominio serían, si hay un arresto, hay oficiales, hay oficiales, hay constituciones, hay códigos penales, hay instituciones, en fin. Bueno, algunas de esas cosas son satisfechas por la información de la ficción. Otras no. Y la que claramente no es satisfecha es que el tipo pueda hacer su vida cotidiana a la vez que está arrestado. De ahí que entonces, algo que sí es satisfecho es que hay guardias y un supervisor, bueno, un mayor, un jefe de policía, digamos, y bueno, es que la otra no se satisface porque no haya, digamos, el arresto no parece excluir ir al banco, si ir a laburar o hacer vida cotidiana. Y bueno, terminando, sí, lo que diría yo, con esa referencia que está debajo, para que, digamos, mis amigos lógicos no me cuelguen de una plaza, digamos, sino que vean que el concepto de indecidibilidad, digamos, ya ha sido como empleado de una manera muy sui generis en cuestiones de crítica literaria, de algún modo, cierta literatura como la de Kafka parece indecidible u opaca. ¿Se acuerdan que yo había dicho que un Lamarck hablaba de opacidad narrativa? Bueno, es acá donde se introduce esto bajo el concepto de perspectivación. Entonces, los hechos de la ficción van perspectivándose unos a otros y no satisfaciendo de manera consistente una única interpretación posible. Algunas obras no admiten una interpretación por traducción única. Su apreciación podría conjeturarse es relativo a la perspectivación, una perspectivación que bloquea, impide una reducción a una única interpretación. Y que el punto entonces inicial de Adorno pudiese tener que ver con que apreciemos a Kafka en el fondo, porque de algún modo justamente lo que hace es romper con nuestras expectativas en un nivel de nuestros conceptos cotidianos que estén siendo gatillados por la ficción en ese caso, que tienen que ver con la justicia en el fondo. O sea, nos vuelve ante nosotros mismos posible un concepto de justicia que no es consistente, y por otra parte, también nos vuelve o nos problematiza, digamos, las estructuras estilísticas esperadas de un género determinado. Por ejemplo, el que se presente desde un inicio el guiño de ser una especie de novela policial, y que a lo largo de la novela esas estructuras se resquebrajen un poco, y de vuelta, insisto, que era lo que decía lo primero de esta tríada, y que los conceptos que nosotros esperaríamos satisfacer en la lectura de una novela policial, bueno, sean satisfechos por los hechos de ficción, digamos. Un poco eso. Bueno, enough. Bueno, Enough. muchísimas gracias, Washington. Excelente presentación. Y bueno, tenemos unos minutos para abrir una apuesta en común. Más o menos 20 minutos. Y bueno, ahí tenemos. Lo que vamos a hacer es, van levantando la mano y yo voy tomando nota. Y bueno, en principio, después Washington va respondiendo uno a uno. Y bueno, vamos a ir viendo la cantidad de minutos que tenemos. En principio tenemos había una mano levantada, no sé si recién vi, ahora se bajó. Dale. Mm, Guille, ahí. Y después a Daniel. Perfecto. Bueno, empezamos con Guillermo y después Daniel. Dale, Guille. Hola, Y buenas a Ricardo. todos. Bueno, gracias, Washington. La verdad que ¿Cómo andas, Guille? interesante. Bien, hablamos un rato igual, pero no, a ver, yo, bueno, vos sabés que yo no estoy muy ajeno a esto, pero quería, digamos, hacer una o dos preguntas. Primero, a ver, ponerla un poco en situación, ¿no? Primero, desde la perspectiva del crítico, ¿bien? Hay dos preguntas acerca de una obra que suelen estar generalmente en las críticas, digamos, ¿sí? O que seguramente siempre andan rondando a la actividad de crítico. Una, ¿de qué trata esta obra? Y la otra ¿es esta obra novedosa? ¿Bien? No, son siempre como dos coordenadas que siempre están presentes. Entonces, yo estaba pensando que
la pregunta de qué trata esta obra, supongamos que es una obra consagrada, supongo que esa es un agregado importante para la discusión, algo así como eso, consagrado. Entonces, hay como tres posibles respuestas, según entiendo desde la perspectiva de Adorno. Una, la respuesta, digamos, tautológica, que con esa expresión, que digamos, que describe, digamos, si es una novela, digamos, cuál es el drama, digamos, ¿sí? Cuáles son los acontecimientos que suceden, que si entendí mal, sí, perdón, acto fallido, si entendí bien, sería casi como a nivel de la comprensión lectora, ¿no? La expresión tautológica, digamos, bueno, eso me remitía a algo de eso. La otra sería la subsumisión a ciertas categorías. En el caso de que vos has trabajado en la presentación, el existencialismo, Kafka, ¿no? En fin. Y la otra es que es un enigma. ¿Bien? Y yo lo que entiendo es que si la obra es novedosa, esto lo engancho con la otra pregunta, entonces debería, no sé, representar un enigma, ¿bien? Y por lo tanto, aquí viene la cuestión. ¿Podemos responder a la pregunta de qué se trata la obra y tener una discusión racional acerca de ella? Digo, en honor al título de la charla. ¿Bien? Porque a mí me suena que la pregunta, si esta obra es novedosa, admite una discusión más o menos racional, al menos en un sentido lato, porque vos vas encontrando, buscando, perdón, no, buscando no, es decir, chequeando si la obra admite ciertas subsumisiones y vos las vas descartando, y ahí vendría lo novedoso. ¿Bien? Entonces, mi pregunta, la vuelvo a decir, es si podemos, desde esta perspectiva, responder o dar una discusión racional para responder a la pregunta de qué trata esta obra. ¿Sí? Sí, creo, digamos, la altísima pregunta que se están colocando algunos últimamente cuando, de algún modo, han intentado, por decirlo de alguna manera, separar un poco las aguas, por decirlo así, de la interpretación y de la apreciación. Porque, de algún modo, digamos, si se trata de interpretaciones, digamos, creo que lo que podría garantizar, voy a introducir una distinción, Guilla, en realidad creo que va a ser mejor así. Digamos, si podemos admitir por un segundo que cuando la crítica habla, por ejemplo, de arbitrariedad de las interpretaciones, digamos, podríamos por un segundo poner, siendo un poquito laxos también, digamos, poder decir, bueno, que esos intercambios no son, esas postulaciones, digamos, de algunas interpretaciones no son del todo racionales, digamos, podríamos decirlo así, podríamos decir son un poquito arbitrarias. Bueno, pues bien, en esos casos, o por lo menos entrando, digamos, asumiendo esa distinción, la respuesta, por más violenta que sea, digamos, sería casi que no, porque lo que en realidad estaríamos esperando es que haya algún tipo de criterio epistémico con el cual nosotros podamos decidir si lo que se está proponiendo como interpretación de algún modo se ajusta a aquello que está siendo postulado como obra. Entonces, en ese sentido, cuando vos agarrás, por ejemplo, eso está mucho más patente, digamos, más que por lo menos en algunas cosas que yo conozco de literatura, con algunas artes visuales contemporáneas. Por ejemplo, cuando vos agarrás, como lo hace un tipo muy famoso, un crítico de arte muy famoso, biógrafo de Duchamp, que se llama Calvin Tompkins, el tipo empieza su libro diciendo, bueno, básicamente lo que ha habido es una proliferación de interpretaciones sobre el gran vidrio de Duchamp, que parecen enteramente disparatadas y no parecemos tener demasiados criterios epistémicos como para poder, por lo menos, calmar un poco esa volatilidad, digamos. Hasta que de algún modo alguien empieza a proponer algún tipo de criterio que no está exento de algún tipo de problema. El criterio que se propone, uno de los que se propone, por ejemplo, para pensarlo del gran vidrio, es una cajita verde en la que Duchamp iba poniendo sus notitas mientras que el tipo componía, y son las observaciones, digamos, los paratextos
los que de algún modo van haciendo de contralor de algunas hipótesis que introdujeran ideas de psicoanálisis, como por ejemplo que un anagrama que aparece en algún pedazo del Gran Vidrio remitiese a una relación conflictiva que Duchamp pudo haber tenido con la madre y cosas por el estilo, y que esas notitas, digamos, digan, no, sí, una interpretación psicológica no parece ser la que esté bien encaminada como para pensar esta obra en particular. O sea, en ese sentido, digamos, creo yo traer de algún modo la mala noticia de que hay criterios postulados, digamos, criterios epistémicos postulados como para que, digamos, básicamente no haya una proliferación, digamos, bueno, de interpretaciones de algún modo arbitrarias, solo que algunos de esos criterios propuestos son también problemáticos. Porque solo pensemos, no sé, el concepto de autoría es el conocimiento que el autor tiene de su propia obra, algo así como el testimonio, digamos, privilegiado para dar cuenta de eso. Y alguien podría decir, pues no. Incluso el propio Adorno argumenta en contra de eso. Interpreta en contra de eso de varias maneras, pero no me quería extender mucho, pero de vuelta, es como que podés postular algunas cosas bajo esa distinción arbitrario más o menos sustentable, más o menos racional, más o menos del orden de las razones, solo que no parece haber con claridad, digamos, un criterio epistémico que realmente te pueda dirimir, digámoslo así, del stock de interpretaciones que tengas a mano, que efectivamente podés, bueno, estipular o determinar como interpretación adecuada o no arbitraria y cuál no tanto. O dicho de otra forma, entonces, como para cerrar, hay un conflicto en ese sentido entre el trabajo de la filosofía de la literatura y el ejercicio de la propia crítica, porque es lo que vos introducís desde un primer momento. Y la crítica suele justamente proponer de algún modo esos significados, digamos, dominantes en una obra. Creo que la voz de Marthe Robert a eso sería algo así como: hay obras en las que tenemos que tener especial cuidado porque en realidad en lo que más podemos quedarnos, en lo que mejor tenemos, es un stock, digamos, de interpretaciones incompatibles. No sé si tenemos algo más que eso, y avanzaría un paso más. Es deseable incluso que mantengamos la idea ante Kafka de que son incompatibles, digamos, o de que la gracia es esa incompatibilidad, digamos. Lo cual es eso, es contraintuitivo, como vos decís, porque no es justamente lo que uno entiende que por ahí hace la crítica, reconocer un significado dominante y postularlo ante otro, digamos, y defenderlo ante otro. Un poco eso se me ocurre, Guillo, en realidad, pero es Bárbaro. como la pregunta. Muy bien. Daniel tiene también la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta interesantísima conferencia y hacer algunas pequeñas reflexiones, algunas asociaciones que me brindó. Una es, claro. de alguna manera, esta indecidibilidad, ¿no? Me hacía acordar a un concepto que usa Todorov para la literatura fantástica, diciendo que, bueno, permanente queda en la sombra un poco, porque cualquiera de los verosímiles para entender de qué se trata no nos satisface suficientemente. Entonces, vamos moviendo en una especie de terreno movedizo, digamos, una área movediza que nunca nos satisface. Esa era una, y la otra que también me recordaba es cuando Melville, en Moby Dick, permanentemente insiste ahí, y mejor dicho, cuando él habla acerca de Moby Dick, que no hagan interpretaciones de tipo metafísica ni teológica, nada, que es un simple libro de aventuras. O bueno, en otras palabras, esto me hacía pensar que el engaño, indudablemente, y mantener una postura de engañarnos respecto de lo que hay detrás de lo que está presentando el autor, debe tener su importancia, porque uno diría, bueno, no sé, es evidente que no es un simple libro de aventuras. Sin embargo, él insistía. La otra cosa que pensaba era, seguramente me perdí algo en la riqueza de lo que traías, pero
me dio la impresión como que todo tiene un sesgo vinculado a un aspecto más bien semántico, o sea, vinculado a la comprensión, a alguna cuestión cognitiva. Me preguntaba dónde queda lo afectivo, digamos, ¿no? Que no lo veo, y que me parece que sería un ingrediente importante si uno hablara de la experiencia de la lectura. Entonces, en la experiencia de la lectura, que es muy distinta, y cuando uno tiene la experiencia de la lectura, como tiene cualquier otra experiencia, bueno, pasan una cantidad de cosas. Cuando trata de dar cuenta de eso, reduce, simplifica, lo mete dentro de esquemas y generalmente lo empobrece. Pero no podemos hacer otra cosa, bueno, tratar de hacer algo así. Bueno, hasta ahí me quedo. Gracias. Yo hago comentarios breves también, pero sí, no van a, digamos, no van a tener por ahí más que un carácter de comentario. Capaz empiezo de adelante para atrás. Sí, ese, digamos, ha sido uno de los asuntos sobre los que he venido pensando un poco más, porque también creo que, en verdad, si uno, como por ahí me lo señalaron en una de esas conferencias, digamos, o ponencias anteriores, digamos, de cierto carácter como esquemático, por ejemplo, eso que presenté como ejemplo hacia el final, introduciendo el pasaje inicial del proceso. Bueno, es que no pasa nada, digamos, ahí en la experiencia literaria que uno puede asociar a un cierto tipo de emoción o sentimiento. Yo creo que ahí, en realidad, digamos, como creo que lo han venido haciendo un poquito en la música, pero es un asunto sobre el cual estoy nada más que en una etapa muy, muy exploratoria, digamos, es pensar eso polémico, introducido así, pero buen intento, Daniel, que es algo así como una especie de, de cognición materializada, corporizada, digamos. Para la música eso ha sido muy importante, porque por lo menos me refiero, y eso nunca lo dije a lo largo de todos los minutos, pero siempre me intenté referir, excepto con cuestiones de los hits, digamos, a música digamos, instrumental sin texto. Eso ha sido bastante importante, digamos, como candidato del significado en la música, más allá, por decirlo así, de una sucesión de estructuras. Porque tal como yo lo presenté, si lo pensás con la música, es como, bueno, las emociones, como aparece en el título de Leonard Meyer, parecen que tienen que ver únicamente con la satisfacción de expectativas ante unos eventos o la insatisfacción, digamos. Y eso parece ser relativamente pobre para caracterizar lo que a veces nos pasa cuando escuchamos. Yo creo que una salida posible, pero nada más que es una hipótesis, creo que puede tener que ver justamente con teorías, digamos, de los conceptos que vienen, por decirlo así, a involucrar, digamos, algunas otras dimensiones que son afectivas, que involucran aspectos que en algún sentido, el estudio de algunos aspectos que en algún sentido no son conscientes para el lector, pero que están de algún modo implicados en esos conceptos. Pongámosle por caso, para quitarle un poco más de abstracción a esto, o sea que si, por ejemplo, ponemos el foco, pensando un poco también digamos, en la pregunta de tuya, Guillo, o sea, si uno pone, digamos, ponemos el foco, sí, bueno, el gran tema del proceso es la justicia. Bueno, ese concepto de justicia no va a traer, digamos, al lector únicamente un conjunto de conceptos que de algún modo puedan, digamos, expresarse lingüísticamente en un archivo digital, como hice yo, sino que ese concepto va a traer consigo, digamos, un conjunto de experiencias muy peculiares que tuvo que haber ido aprendiendo la persona desde muy temprano en su vida. Entonces, de algún modo, cada uno de esos conceptos no deja de tener digamos, una dimensión emotivo-afectiva, que cada vez que alguno de sus, digamos, conceptos implicados es tocado, sea satisfecho o recusado, trae consigo entonces, o me parece a mí, traería consigo entonces digamos, una dimensión emotiva. O sea que no nos puede resbalar, por ejemplo, cuando leemos el proceso, que alguien sea arrestado y puede ir a trabajar, que eso nos vaya a generar, por ejemplo, esa sensación de sorpresa. O que en otro caso podamos tener una sensación de injusticia si, por ejemplo, los oficiales no presentan sus credenciales, ni tampoco le declaran los motivos del arresto. Entonces, en ese sentido, puede que escarbando un poco sobre esta no satisfacción, digamos, parcial de conceptos, uno siempre esté
involucrando la carga afectiva que los conceptos traen consigo. Y que unas teorías que pueden encargarse de eso tienen que ver con esto de lo corporizado, digamos. Pero bueno, hay muchas otras, imagino yo, pero de vuelta está tan eso en pañales, Daniel, que... Y después, en realidad, sobre lo primero mismo, solo es un mínimo comentario, que es que este autor que yo presentaba ahí, que roba, digamos, de foros un poco más sofisticados y rigurosos el concepto de indecibilidad, ¿no? Rifat R., él produce y vertebra su artículo acerca de este concepto a través de Todorov, justamente. Es justamente en la referencia que vos presentás que este hombre introduce ese concepto y lo rastrea en tales y cuales obras que ahora no me puedo acordar demasiado, pero sí que su referencia biográfica central para pensar ese concepto ya estaba en Todorov y él, bueno, lo lleva a su bolsillo y a su molino, entonces. Claro. Así que sí, es así como decís, tal como decís, sí. Muchas gracias también Gracias. por las observaciones y la pregunta final, que también creo que es centralísima también. Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta más por ahí. Después, si surge alguna otra pregunta, bueno, bienvenida. No tenemos mucho tiempo, de todas formas, igual. No, se me hizo largo al final, che. No, No está bien, está muy bien. Mauricio tiene la mano levantada. Hola, ¿se escucha bien? Es medio entrecortado, pero se escucha, ¿no? A ver, de vuelta. Hola. Sí, ahí sí. Una pregunta. Este concepto de lectura No, ahí no. estandarizada, imagino que. No estamos escuchando, no sé. pero, ¿no? No. Hubo momentos en como que se Hola. te estira como un acordeón la voz ahí. A ver, ahí. Hola. A ver, intentá. ¿Tiene alguna relación No con la podemos. psicología? La vamos construyendo de aparte. O sea, supongo que preguntás algo así La como podemos que ir construyéndola. ese Exactamente. concepto de recepción estandarizada se relaciona con, creo que hiciste eso, o dijiste, pero no sé. No, lo escribo en el chat. Exactamente. Bueno, sí, obvio. Escriban en el chat Qué y pena bueno, y que si no. hay alguna pregunta, comentario, reflexión que quieran hacer a la exposición de Washington. Mientras Oraciones, Mauricio. insultos, comentarios. Cualquier monedita sirve. Bueno, mientras esperamos la pregunta de Mauricio, porque no se entrecortaba así. Sí, una pena. Y nos dio justito, o sea que estuvo bien. O sea que No, es que yo me imaginé que por ahí no me llevara más de una hora, pero después empecé a ver, Pablo, y dice, no, sí, tendrías que haberme tirado algo en la cabeza. No, tranquilo. Porque Ahí está, mirá la lectura. Ah, ok. Upa, bueno, hay veces que puedo decir no sé, pero sí, es una pregunta. Yo no sé, digamos, si cuando decís arquetipos inconscientes, por ahí te estarás teniendo en mente algo de Jung. ¿Será que yo, digamos, estoy un poco habituado de vuelta también subsumir y pensar que por ahí el concepto que puedes tener en mente puede ser ese, pero en principio, digamos, por lo menos en la bibliografía que declaradamente y más o menos conscientemente manejé para esto, ese concepto de arquetipo y arquetipo inconsciente no lo he tenido en cuenta, pero bueno, de ahí, ¿sabes? O sea, eso no quiere decir que de repente vos encuentres tanto una afinidad como eventualmente más que una afinidad, bueno, algo, bueno, directamente implicado ahí, ¿no? En principio, digamos, si uno va a Adorno, creo que, bueno, él mismo declaradamente muchas veces dijo, no me va, digamos, el psicoanálisis de Jung. Eso lo dijo varias veces, digamos, tenía ciertos reparos él con el concepto de arquetipo y por otra parte el inconsciente colectivo también. En todo caso, lo que podría decirte, que si es que capta alguna intuición acerca de eso, que pudieras estar teniendo, es que
de algún modo podrías decirme, vos te quedaste en una parte de lo que supone, digamos, ese concepto de estandarización. Nosotros podríamos haber metido un poquito, apretado un poco el acelerador, digamos, hacia otra dirección, más allá, digamos, del asunto de la estandarización y su caracterización, digamos, filosófica, cognitiva, en fin, que es básicamente el valor sociopolítico que eso tiene para Adorno. Y digamos, en ese sentido, bueno, podría decir, bueno, ¿por qué es que a Adorno le preocupa tanto, digamos, que la gente reconozca esquemas? Y porque de algún modo es que con eso, la cognición que se pone en juego en el reconocimiento es uno que delega o disuelve más que delega su autonomía. O sea, lo que digo en este sentido es como que de algún modo la industria cultural a través de sus productos, diría Adorno, lo que hace es disolver la identidad y digamos, la autonomía, entonces la identidad, digamos, de cada uno de nosotros y amalgamarnos, digamos, volviéndonos lo que sabés que él llama una masa, ¿no? Bueno, eso es, digamos, lo más propio que se me ocurre, digamos, a algo así como una especie de algo así como eso, que inhibe lo que algunos de estos llamarían, sí, algo así como pensamiento crítico, digamos así. En todo caso, una última cosa que sí te puedo decir que es interesante, si así es que hay un rastreo, digamos, de la psicología, digamos, de la ontogénesis, digamos, digamos, de un sujeto. Y es que cuando él habla de la música popular, lo que él dice es que la industria cultural y particularmente la producción musical estandarizada, lo que hace inteligentemente es captar lo que desde un primer momento de nuestra infancia más se nos fue, digamos, sedimentando, y que de algún modo lo que ocurre, y por ejemplo canciones de cuna él habla, ¿no? O sea, hay un conjunto, digamos, de características que tiene la música, digamos, que nos es más inmediata en nuestro crecimiento, digamos, en nuestro desarrollo psicológico, que de algún modo capta la industria cultural, en particular las canciones, como si, ¿se acuerdan esa cuestión que yo había dicho de la regresión de la escucha? Es una regresión también en un sentido ontogénico, porque es que de algún modo, digamos, hay algunas canciones que nos hacen regresar, digamos, sobre los pasos psicológicos de nuestra conciencia. Es un poco eso. Hay unos pasajes, son 2 párrafos nomás en los que Adorno dice algo así, y por supuesto, como ves, no estoy pudiendo por lo menos articularlo con toda la claridad que por ahí merece. Y, bueno, si es posible, esa ya no, ya no sé, pero bueno, las palabras de Adorno, más o menos creo que la cosa va por ahí. Bueno, gracias también por la pregunta. No, perdona, No, muchísimas pronto. gracias. Estamos en el límite ya que el final de hora que nos habíamos puesto, y bueno, agradecemos nuevamente a Washington por su exposición y agradecemos a todos ustedes también por estar ahí, por escuchar. Esto va a quedar grabado y bueno, también se va a subir posteriormente sobre fin ¿Va a de estar en la año. página, Pablo, la grabación? Sí, pero se van a subir, si no entendimos. Se van a subir todas las conferencias sobre final de año. Bien. Todas una a una. O sea Sí, que, pero bueno. Washington. Sí, lo que hacemos la compartimos con los socios y por supuesto a vos también te damos el link y bueno, vos lo puedes compartir. Pero públicamente recién las publicamos todas las conferencias a fin de año. Bien, golazo. Gracias, Ale. Exactamente. Bueno, de Washington te agradecemos de nuevo haber tomado toda esta molestia y bueno, y esta excelente exposición bueno, compartir con nosotros tu avance, por eso lo decíamos al principio, ¿no? Avance también de tu trabajo doctoral, que bueno, que venís haciendo desde hace un tiempo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima, el mes que viene. Y bueno, le insistimos de nuevo que sigue abierto el llamado para la revista. Así que si quieren colaborar, pueden colaborar. Bueno, nos vemos. Que anden bien, muchas gracias. Que pasen bien. Chao, Washington. Chao, Gracias por Ale, pasar. pasen bien. Dale, chao, pasen.